Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir 30 tips para su repostería. No se los pierdan porque aquí van a encontrar muchas de las respuestas a sus preguntas y muchos errores que a veces se cometen o muchas cosas que hay que hacer bien para obtener un resultado muy bueno en nuestras preparaciones de repostería. Vamos a comenzar ya con el video. Tip número 16. Cuando vayas a hacer un pastel de capas y que vayas a utilizar a lo mejor 2 o 3 moldes para verter tu mezcla y cocinarlos, para que todos los pasteles te queden del mismo alto, es muy importante que sirvas tu mezcla y después te ayudes de una báscula para ir pesando, y todos tienen que pesar lo mismo. Eso te va a asegurar que los pasteles van a salir del mismo alto. Tip número 17. Cuando una receta te pide batir claras, es muy importante que estas estén a temperatura ambiente, que estén muy limpias, que no tengan nada de yema, que el bowl donde las vas a batir también esté muy limpio. Y también para lograr un buen batido es muy importante batir a velocidad media-baja. Necesitamos una burbuja pequeña, pero que se mantenga, que sea consistente. Cuando ponemos la batidora a tope, vamos a generar mucha burbuja muy grande y va a esponjar luego, pero van a ser esas burbujas, por su tamaño tan grande, van a ser muy inestables y dentro del horno se van a tronar muy fácilmente y no vamos a lograr el batido que queremos. Entonces utiliza una velocidad media-baja para obtener unas claras con una consistencia estable. Tip número 18. Cuando necesites colorear chocolate blanco, nunca utilices colorante en gel porque es como si le agregaras agua al chocolate y este se va a hacer muy duro y no va a estar nada manejable. Lo mejor que puedes hacer para colorear chocolate blanco es utilizar un poquito de colorante en polvo. Tip número 19. Para que tus recetas salgan perfectas, necesitas utilizar la cantidad de ingredientes que te pide la receta. La repostería, a diferencia de la cocina, es muy exacta. Y lo más importante para lograr esa exactitud es tener una báscula. La mejor manera de tener tus medidas para tu receta es en gramos. Utiliza o tazas medidoras, no tazas de donde te tomas el café, sino tazas medidoras o báscula. Pero si vas a hacer la inversión, yo te recomiendo que compres una báscula, no son nada caras. Las puedes comprar hasta en el supermercado, en línea las consigues en muchísimos lados y te van a asegurar que tu receta esté perfectamente medida, porque hay personas que utilizan la taza, agarran la harina, la presionan, o hay personas que la ponen pero no la llenan hasta arriba, y si medimos las dos harinas van a pesar totalmente diferente. Entonces lo mejor es pesar tus ingredientes, así es que cómprate una báscula y vas a tener pasteles perfectos. Tip número 20. Cuando vamos a hacer un almíbar para humedecer un pastel, por lo general los almíbar hay muchos que se saborizan con licor. Entonces, lo primero es hacer una mezcla, un jarabe TPT, que significa tanto por tanto, es decir, la misma cantidad de azúcar que de agua. Y una vez que lo tenemos listo y que ya obtuvimos la consistencia deseada, hay que apagar el fuego y ahí vamos a agregar el licor. Si lo agregamos durante el tiempo de ebullición, como contiene alcohol, se va a evaporar y se va a perder mucho el sabor. Entonces, siempre que saboricen un almíbar con licor, agreguen el licor al final. Tip número 21. Siempre que vayas a empezar una receta, ya sea salada o dulce, prepara la mise en place, que es tener todos los ingredientes ya pesados y medidos listos para preparar tu receta. Esto es sumamente importante porque nos va a ayudar a no detener la preparación. Cuando vamos sacando todo al momento de irlo a agregar a la batidora, por decir, si nos damos cuenta que la receta llevaba 5 huevos y nada más tenemos 3, ahí vamos a tener que detener la receta. Y a lo mejor podemos ir con una vecina, le pedimos 2 huevos o vamos al supermercado, pero ese tiempo que dejamos la receta detenida va a ser importante y no va a quedar igual. Entonces siempre ten todo completo, todo medido, y en ese momento empiezas a cocinar. Y si puedes tú ordenar los ingredientes conforme vienen en la receta, mejor, porque también te vas a asegurar de no olvidar nada. Tip número 22.
Cuando te sobren yemas en alguna preparación que utilices claras, pero las yemas las vas a dejar guardadas, a lo mejor las guardas en un recipiente, las tapas y las metes al refrigerador. Pero el espacio que queda entre las yemas y la tapadera del recipiente es aire, y ese aire va a secar las yemas y se les va a hacer como una peliculita, una capita en la parte de arriba, que si después tú esas yemas las utilizas, por decir, en una masa de galletas, tú las agregas y las agregas con esa peliculita que no te diste cuenta que tenía, la masa te va a quedar llena de puntitos amarillos y no va a haber poder humano que se los quite. Entonces, si no quieres que tus yemas se sequen, guarda tus yemas en un recipiente, pon un Clean Pack pegado a las yemas y después tapa. Ese Clean Pack va a hacer que las yemas nunca se sequen y las puedas utilizar. Unas yemas duran refrigeradas 2 días, al igual que claras que no están pasteurizadas, 2 días en refrigeración. Tip número 23. Este tip es de la limpieza que se debe tener en la cocina, sobre todo la higiene personal. Es muy importante cuando cocinamos y sobre todo cuando cocinamos, obviamente en un restaurante o que cocinamos para vender producto, hay muchas normas de higiene que se tienen que seguir. Una es mantener el cabello recogido, otra es utilizar una filipina. Yo la verdad la filipina la utilicé hasta que fui chef, dije ahora sí me la pongo, pero también la filipina, como están hechas de un material grueso, nos ayudan mucho y nos protegen de salpicaduras o quemaduras, porque es un material grueso. Pero más allá, esto es por seguridad, pero más allá en lo que se refiere a higiene es el pelo recogido, y si podemos utilizar guantes, también es mucho más higiénico al manipular los alimentos con guantes que con la mano así. Y traer las uñas siempre muy cortas y sin esmalte de uñas. Yo aquí siempre le traigo mi manicure porque no trabajo en ningún restaurante y ya no hago repostería para vender, pero créanmelo que el tiempo que estuve yo vendiendo traía mis uñas completamente limpias, sin pintura, muy cortitas. Ahorita nada más las mantengo cortas, pero esas son cosas de higiene muy importantes que debemos de cuidar. Tip número 24. Cuando a veces hacemos algún pastel y lo queremos partir por la mitad para a lo mejor hacer 2 capas o simplemente le queremos quitar el bordito que le sale en la parte de arriba, es muy importante siempre utilizar un cuchillo de sierra. El cuchillo de sierra es el que normalmente se usa para cortar pan también, pero para cortar el pastel es buenísimo porque nos ayuda a que la miga no se maltrate mucho y se corte de la mejor manera posible. Tip número 25. Cuando prepares merengues, lo más recomendable es conservarlos en una lata de aluminio que estén súper herméticos para que la humedad no les afecte. Pero si tus merengues se llegan a poner un poquito chiclosos o húmedos, basta con prender el horno a 90 grados y meterlos ahí por aproximadamente 5 o 10 minutos para que se vuelvan a poner firmes y crujientes. Tip número 26. Últimamente me preguntan muchísimo en las recetas que si pueden sustituir la harina de trigo por harina de almendra o por harina de avena o así. Las sustituciones, ahora se ha puesto mucho de moda diferentes harinas, diferente a la de trigo, y no es tan sencillo como sustituir una harina por la otra. O sea, hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo una harina de trigo que una harina de almendra. La harina de almendra contiene muchísima grasa que el trigo no. Es mucho más pesada, mucho más densa. Por otro lado, también la harina de coco se utiliza muy poca cantidad porque necesita muchísimo líquido para poderse hidratar. Entonces, nunca sustituyan una harina por otra sin tener el conocimiento previo. Tienen que ir empezando a hacer un poco de sustituciones poco a poco, irse despacito hasta que vayan logrando la receta que quieren. Pero no crean que a la primera les va a salir. Este es un proceso lento y de muchas pruebas y errores hasta que logren la receta perfecta. Por lo general, cuando sustituimos harina de trigo por harina normal, la harina de trigo, como trae la cascarilla, es un poquito más pesada y el pastel no esponja tanto. Lo mismo pasa con la avena, es más pesada, pero se pudiera decir que son las más similares.
pero sustituir por harina de almendra o harina de coco ya es totalmente diferente. Tip número 27. Es muy importante que siempre que guarden su harina sea a temperatura ambiente. Hay muchas personas que guardan la harina en refrigeración y eso absorbe humedad y la harina cambia un poco al momento de utilizarla. Inclusive ustedes la pueden tomar del refri y así fría empezar a cocinar y ya no tienen todos los ingredientes a temperatura ambiente. Entonces es muy importante, tanto como por la humedad que adquiere como por mantener la temperatura ambiente, que la harina siempre se guarde en la alacena o en la despensa. Ahí guárdenla, pónganla si quieren, si no la quieren guardar en el empaque, guárdenla en un frasco de vidrio hermético y es muy importante que siempre esté a temperatura ambiente. Un tip que les voy a dar que les va a simplificar muchísimo la vida es que cuando hagan galletas, siempre a lo mejor pueden doblar la receta, hacer galletas de más y guardarlas congeladas. Si las galletas se ponen con un cookie scoop en la charola, así las ponen todas, las ponen en una charola nueva, las congelan y cuando ya estén firmes las pueden guardar dentro de una bolsa para congelar. Y así siempre tienen a la mano galletas listas para hornear, porque a veces se nos ofrece llevar un regalo o se nos antoja una galleta y a lo mejor sacamos unas 4 galletas y las horneamos, que no queremos hornear todo, pero es muy fácil ya tenerlas por adelantado. Y lo mismo pasa con las masas para pie. Ustedes también en el canal de YouTube hay 2 recetas, masa para pie salado y para pie dulce. Una incluye huevo, otra no. Son las 2 muy ricas, las 2 se pueden hacer en versión salada y dulce y esas masas también las pueden hacer con antelación y mantenerlas congeladas. Tanto las galletas como las masas duran congeladas hasta 6 meses. Tip número 29. Nunca sustituyan ingredientes en una receta. Las recetas, sobre todo de repostería, son muy complejas y todos los ingredientes cumplen una función dentro del horno. Por decir, hay 2 ingredientes muy básicos que se usan en la pastelería, que es el bicarbonato de sodio y por el otro lado está el polvo de hornear. Pero a veces no tenemos polvo de hornear y decimos, pues le ponemos bicarbonato o viceversa, y son muy diferentes. El bicarbonato se activa con un medio ácido. Cuando agregamos algo ácido a nuestra mezcla, se activa. Y el polvo de hornear se activa con el calor. Entonces, si se dan cuenta, la reacción química de los dos es muy distinta. Entonces, no podemos sustituir. Lo más importante de una receta es hacerla por primera vez y ya que la conocemos, ir haciendo poquitos cambios de vez en cuando y que vayamos cambiando de ingrediente en ingrediente a ver cómo funciona. Pero así que es la primera vez que la hago, ya voy a empezar a sustituir, no les va a quedar bien. Entonces váyanse despacito y poco a poco. Tip número 30. El tip número 30 es muy importante. A veces me llegan mensajes, hice el pastel y se me bajó. O hice el pastel y me esponjó, pero luego me bajó y como que me quedó, no sé si les ha pasado que queda como una cinturita en la parte del medio del pastel. Esto pasa porque la masa está sobrebatida o también cuando se corta el pastel se desmorona mucho. Esto pasa cuando la masa está sobrebatida. Cuando sobrebatimos una masa, como las masas tienen harina que contiene gluten y le agregamos también líquidos, el gluten se activa con el líquido. Entonces cuando batimos mucho, activamos el gluten en la masa y eso hace que estas cosas pasen dentro del horno. Entonces es muy importante nunca sobrebatir los pasteles. Y así terminamos ya con estos 30 tips de repostería. Espero que te sean muy útiles y si quisieras algún otro video, déjamelo en los comentarios. Como siempre, te invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongas el corazón en todo lo que hagas. Muchas gracias.